Muy buenas noches con todos. Hoy se cumplen 17 años del primer encuentro anual de minería realizado por Seminarium. Cada uno de ellos ha representado un importante desafío, no únicamente por las temáticas abordadas, sino por el trabajo y el compromiso para incluir en un espacio de debate al sector público, privado, expertos internacionales, generadores de opinión, medios de comunicación. Y este año logramos un hito más al incorporar a la academia en este diálogo multisector. Estamos orgullosos de este logro alcanzado. Este año, la Escuela Politécnica Nacional, el EDES Business School de la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad UTE y la Universidad Central nos abrieron sus puertas para, junto con los estudiantes, futuros profesionales del país, debatir e intercambiar ideas, experiencias y conocimiento en miras a trabajar una agenda en conjunto que aporte para el desarrollo de la industria minera. Agradezco el apoyo y coordinación de Florinela Muñoz, rectora de la EPN, Camilo Pinzón, director de EDES del School of Business de la UTPL, de Ricardo Hidalgo Otolengui, rector de la Universidad UTE, de Fernando Semperte y Ontaneda, rector de la Universidad Central. A ustedes nuestro reconocimiento. En estos 2 días hemos desarrollado 4 foros que tuvieron un eje principal: minerales críticos para la transición energética, temática vigente en el marco del debate mundial sobre la economía baja en carbono. Según el World Energy Outlook elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, AIE, el año pasado, de aquí a 2040, se cuadruplicará la demanda de minerales, como el cobre, dedicados a la construcción, de tecnologías de energías limpias. Los planes mundiales de descarbonización requerirán una importante capacidad minera adicional para permitir el crecimiento en los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía y la transmisión de electricidad. En esta coyuntura mundial, el Ecuador debe plantearse el fortalecimiento de la industria minera, y nuestro aporte desde el sector privado es también generar estos espacios de encuentro y poner sobre la mesa más contenidos para que la ciudadanía en general pueda entender y generar un diálogo más amplio y responsable sobre la minería. Las temáticas abordadas en las jornadas académicas fueron: oportunidades laborales, talento humano ecuatoriano para el desarrollo de una industria minera responsable, oportunidades de inversión, desarrollo productivo y económico de la industria minera en la transición energética, la gobernanza de los minerales en la transición energética y sostenibilidad, e innovación y agregación de valor en la minería. Este año contamos por primera vez con la asistencia de 800 estudiantes universitarios y secundarios de colegios particulares, municipales y fiscales del Distrito Metropolitano de Quito. Agradecemos su interés por conocer sobre esta industria. El Encuentro Anual de Minería no sería posible sin el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, que durante 17 años ha estado presente. Y en esta ocasión, también gracias a la CENESID, que se sumó a esta iniciativa, así como al aporte del sector privado, inversionistas, medios de comunicación y del Toronto Stock Exchange. Quiero agradecer a las empresas que aportaron para que este encuentro sea posible: Adventus, Curi Mining, Salazar Resources, Newcrest, Landing Gold, Hanring, Sol Gold, Codelco, Gilport, Samper Headhunting, Robalino, QCA, Torata Mining, Toronto Stock Exchange, Corpay, WIM Ecuador, Cámara de Minería del Ecuador, los medios de comunicación, Radio Sucesos, Prensa Minera, Vía Minera, El Mono Minero, Lead Stocks, Bienes de las Américas, The Business Share, Petroenergía, Mundo Minero y Tinta Digital. Quiero cerrar agradeciendo la presencia del señor Ministro de Energía y Minas, señor Fernando Santos, y dándoles la bienvenida a esta cena que realizaremos cada año y que congregará a los representantes de empresas del sector, stakeholders, generadores de opinión, gremios y la academia. A todos muchas gracias por su comprometida presencia y espero que todos disfruten de la compañía y de todo lo que hemos preparado para ustedes esta noche. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, por favor, invitamos al ministro de Energía y Minas, René Santos Albite. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso.
Muy buenas noches con todos. Es un honor y privilegio. Señor embajador del Canadá, gusto de verle. Mr. Representative of the Toronto Stock Exchange, welcome. Señora viceministra. Estoy muy sorprendido del entusiasmo del sector minero en el país. Yo tengo más bien una experiencia petrolera y no creo que el petróleo hubiera congregado tan distinguida y selecta audiencia. Alguien me decía, el cobre va a ser el nuevo petróleo en el mundo. Los minerales, como lo decía María Rosa, son ya esenciales para la transición energética. El mundo está preocupado por los combustibles fósiles, el efecto que están teniendo en el medio ambiente y están yendo hacia nuevas formas de energía más limpias, más amigables con el medio ambiente. El Ecuador es un país minero con una riqueza enorme. En el año 1804, cuando vino el barón Alexander von Humboldt a visitar América del Sur, se dio cuenta del potencial minero y en sus memorias habla de la riqueza que la naturaleza nos ha dado. Quizás mayor que países vecinos, pero los otros hermanos países como que se nos han adelantado, pero veo que con este entusiasmo del sector minero vamos a recuperar ese terreno que por el tiempo lo hemos dejado. Estoy pocas semanas en el ministerio y me he reunido con muchos de ustedes, he escuchado con mucha atención y he aprendido mucho sobre el sector minero, sus retos, sus desafíos, su potencial, su fuerza. Cuenten con todo el apoyo del ministerio. Estoy sorprendido en realidad que apenas 2 años de operación completa de 2 minas y ya la minería es el 4.º renglón de las exportaciones ecuatorianas después de el petróleo, el camarón, el banano y vienen los productos mineros. Hemos sido el principal productor minero, bananero del mundo. No creo que le superemos en productos mineros muy rápido, pero esa debe ser la meta. Hay problemas ambientales, hay problemas sociales, hay un sentimiento lamentable antiminero, especialmente en la zona sur del país. Tenemos la minería ilegal, pero veo un gran entusiasmo, un gran impulso para superar estos problemas. Lo que pueda hacer por avanzar la minería, estoy dispuesto, la minería responsable, la minería con conciencia ambiental, con responsabilidad social. Vamos a dar estos días un paso importante. He escuchado quejas de que los plazos de las diversas etapas de la exploración corre el tiempo inexorablemente, pero no van al ritmo de los permisos ambientales, pese a que hoy el Ministerio de Ambiente está en muy buenas manos. Le vi a mi buen amigo, el viceministro, muy ágil, muy inteligente, no se diga el ministro, pero vamos a introducir este esquema que existe en la industria petrolera, que los plazos, el reloj se pare mientras no se tenga los permisos ambientales listos, para que no se consuma todo el plazo de esa etapa exploratoria y no es por culpa de la compañía que no ha hecho actividades. Estamos también
tratando un tema delicado, difícil, como es el del catastro minero. Me he nutrido de información. No he dicho que va a seguir indefinidamente cerrado. La prensa le puso de titular, no era esa mi intención. Estamos estudiando abrirlo lo más pronto posible en las mejores condiciones. El gobierno también ya tiene preparada la ley de consulta. El presidente de la República es favorable a esta ley. Y me daba un ejemplo muy sencillo, me decía: Fernando, ¿qué tal? Yo soy un habitante de una parroquia en donde hay un potencial minero o petrolero. Me acuesto, me levanto al día siguiente y veo en el patio de mi casa una torre de perforación. No me gustaría que suceda esto sin mi consentimiento, mi conocimiento, previo. Así es que la ley de consulta está ya en camino, está elaborada, se está consensuando. Creemos que especialmente la actividad petrolera en el nororiente que hemos explotado 50 años, el mes de agosto pasado cumplimos 50 años de exportadores de petróleo. El primer cargamento salió el 18 de agosto del año 1972. Las actividades en el nororiente han sido posibles, en el suroriente es más difícil porque la oposición de la gente, porque no ha habido quizás una comunicación, más bien han venido un poco de la idea centralista de los gobiernos. Nosotros sabemos mejor que la comunidad. Eso queremos revertir, que exista un diálogo a través de la ley de consulta previa, que no signifique un veto de ninguna manera, pero sí que los habitantes vean que la actividad extractiva puede hacerse con todo cuidado ambiental, con el beneficio social, integrando a las comunidades, ¿verdad?, a la industria a través de trabajos, subcontratos y el bienestar en general, porque la minería produce muchísimo bienestar bien hecha, bien realizada. Así es que cuenten con un ministerio amigo, un ministerio no de trabas, sino de soluciones. Sigan adelante con este entusiasmo, con este fervor. Realmente la fe del minero es algo que me deja sorprendido. Vicisitudes, malos momentos, largos plazos, pero siguen con un tesón adelante. Así es que es un honor estar en esta reunión. A nombre del señor presidente de la República, les traigo un saludo muy cordial. Confíen, esta es una administración que piensa que la empresa privada debe jugar el rol importante en crear riqueza. El Estado tiene fines nobles, el Estado debe organizar la sociedad, ya lo dijo Rousseau en el contrato social, la salud, la educación, la seguridad, las relaciones exteriores, pero la riqueza tiene que crearla el sector privado, y para eso el Estado tiene que ser no un opositor, no alguien que ponga trabas, sino todo el impulso, toda la ayuda, toda la asistencia que pueda. En ese sentido, cuenten con un ministerio amigo. Me siento honrado y les deseo todo éxito en este seminario. Muchas gracias. Como siempre, interesante escucharle al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Dalvite, corrijo por favor, y a esta hora sí vale la pena recalcar de lo dicho la importancia de esa seguridad jurídica anunciada acá para todos y por supuesto el fomentar
el potencial minero del país. En este momento, por favor, les invito a que recibamos con un aplauso a Dick McPherson, Head Global Mining de Toronto Stock Exchange. Bienvenido. Welcome. Good evening, everyone. Thank you. First, I want to start off by saying thank you to Maria Rosa, who called me, when was it, a month or so ago, and told us about this event. And very happy and thankful that she asked us to be a part of it. Because 4 years ago, I came to Ecuador, Quito, for the first time. It was the first time the Toronto Stock Exchange had been here. And we came for a good reason. 4 years ago, Ecuador was suddenly becoming the star of Latin America. The country was, as I said earlier, taking off. Investors were interested again in Ecuador, and certainly investments were coming in, led by some of the names you see on the board here as sponsors of this event. That obviously is continuing, and I'm back to support that continuance. I'll start off by just introducing the stock exchange for those who might not be familiar with who we are and why we're relevant to mining. So I'll do that quickly, and then I'll wrap up by just giving a little bit of an update as to what we're seeing in the sector as we operate globally. So we are located in Canada and we're pretty happy about that because that gives us a significant advantage, really, in terms of the strength of the Canadian financial system. It's a good place to have a financial business as a stock exchange. For those reasons, we're number one or number two when you talk about G20 nations in terms of place to do financial business. As far as the stock exchange and equity capital is concerned, we are one of 5 hubs globally that are the financial equity capital of the world when you think about it. And for a small nation of about 35 million, we're pretty happy that we're punching so far above our weight. In Canada, companies have raised over $230 billion over the past 5 years. So a pretty strong stock market by all accounts. Again, this is a slide we call the Canada Advantage. We think there are some key points that really drives our success on the world stage as a stock market. And we think our regulatory regime in terms of an environment that we have created to support companies at all levels of along the growth cycle. So if you're a startup, you're an exploration company, we have a place for you in our markets, in our junior markets. Most of our companies actually started out and still existing on our junior market. This is Toronto Stock, we call it a TSX Venture Exchange. So as companies grow, they qualify to graduate to our senior board, which is the TSX, the Toronto Stock Exchange. So we have a 2-tier system. Other markets do have 2-tier systems. Ours tend to separate themselves by being so active. Like, I won't name any names, but there are markets where a junior company will go on a junior exchange and just, stay and become what they call zombie. In our markets, our junior market competes with the senior market in terms of volume, trading volume, which is an indicator of how active the market is. So quite active. Also, the environment that we have, the legal environment, is one that supports mining companies, supports companies in general. You tend not to be exposed to the sort of legislative risk environment that you have, for instance, in the US. No offense to any Americans here. And of course, we are located in Canada, and we're proud of it and happy about it, for reasons I mentioned earlier. But also, we are a global market. We are indeed a gateway to global capital. 40% of the trading that originates outside of Canada actually is in our marketplace. So let me repeat that. 40% of trades originate outside of Canada on our markets. So we are indeed a global marketplace, and later on you'll see properties and companies represented in our markets are spread globally.
another thing I want to point out here is the ecosystem that we have. Canada itself is a mining jurisdiction. Our economy is dependent significantly on mining. So as a result, we have the banking system, the research analysts, the technical expertise in Canada that has our economy is dependent on it, as is a lot of economies in Latin America and globally. So we're not just visitors in the mining space, it is a part of our lifeblood as well. It is as important to us as we hope it will be to Ecuador in the future. This just shows the graduating system that we have. I mentioned earlier, I talked about it, our two-tier system. 21% of the companies that are represented on our composite or indices originated on our TSX Venture Exchange. So as I said, the system works quite well, and we're very proud of it. And yeah, so this is one of the few exchanges globally where being on a junior market is actually a good thing. We have a hard time encouraging companies often to move from that junior exchange to the senior board because they're so comfortable in that, and so many investors look to the venture for opportunities, investment opportunities, I mean. I talked about this earlier, about 40% of trading originating outside of our country. So who are we in mining? In mining, we're leaders by a long shot. You know, over the past 5 years, 35% of every dollar raised in equity dollar raised in mining has been through our marketplace, and over 40% of global publicly listed mining companies are on our exchange. In terms of capital raised, you can see there our nearest competitor would be Australia, and we are way above, head and shoulders above Australia in terms of money raised to our marketplace over the past 5 years. And also we have more mining companies than any stock market globally. So if you're in a mining business and you're looking to go public, you'd look to Toronto Stock Exchange because that's a concentrated pool of mining for you globally. Last year was an outstanding year for us, and it was for mining in general, just because of the focus on critical minerals and the focus on the realization of the role mining has to play in meeting global emission standards, and certainly realizing that the electrification or the electrification movement or revolution has a large part to play in that, in meeting those standards globally. And so it was a significant year for mining because it was, I call it a renaissance year, because suddenly many investors, I would say casual investors, suddenly realized that mining was critical to this process. And so what we saw was a significant activity in the space last year globally, not only in our markets. Of course, being the center of mining, we enjoyed the largest part of that excitement. So last year, over $10 billion was raised on our market, and we had 80 new mining companies joining our markets last year. And the trading was phenomenal as well, close to $60 billion of trade last year on our marketplace. So we expect that to continue, because certainly the electrification and global, what we call the concerns about the environment aren't going away. It's only intensifying. And so we expect to see more going forward. In terms of what our marketplace is composed of, in terms of commodities, gold, of course, is a significant component, over 50%. Copper, naturally, again, because of the whole critical mineral focus and greenifying of the world. The base metal certainly is coming into focus, and most of the activity on our marketplace are around base metals. Copper, of course, is included in that. This is the spread of properties outside on our marketplace. Over 50% of, or just about 50% of the properties represented on our markets are outside of Canada, outside of North America. And you'll see there, outside of North America, the next largest concentrated jurisdiction is South America. So it is an important region for us. We are one of the, I think we are the only stock exchange really that has full-time representation in Latin America. We have someone, Guillaume Laguerre, who can't be with us here tonight, but he is based in Sao Paulo, and he is full-time for us across all sectors. He's our regional representative. And so
this just signifies how important Latin America is for us. This is the breakdown of Latin America. We have close to 320 companies in Latin America with properties in Latin America. 18 of them are in Ecuador. We hope to see that increasing soon, obviously. But that's sort of the distribution of our companies across LATAM. In terms of accessing our market, I mentioned earlier, we have a two-tier system that really facilitates companies at any stage of growth to access the marketplace, regardless if you're an exploration company or you're a production company. We have a place for you and we have a path for you to access our market, whether it be straight IPO or RTO or dual listing. If you're listed on another market, Newcrest, for instance, is listed in is an Australian company listed in Australia on the ASX. They added a Toronto listing as they embarked on expanding their presence in the Americas, in not only Latin America, but also in Canada. They added a Toronto listing to a dual listing. So we also invite companies across the globe to join our marketplace. So that's general breakdown of our exchange. I've been talking about the two exchanges, the TSXV and the TSX. You'll see that close to 1,000 of the 1,200 companies that are listed on our market are actually on the TSXV. So it is a very important market for us. And as I said, many of our companies that are joining us join on that marketplace and stay there and grow. And eventually they might choose to graduate to the TSX. But we have close to 1,200 companies, and about 1,000 of them are on the junior marketplace. So if there's any information, any additional information anyone is seeking, and if you have a company you're considering going public to access capital, you can reach me at that email address or that phone number. And of course, I have many friends here. You can reach me through them as well. Very happy to talk to anyone who needs more information and perhaps any more details about any of those topics. So that's the TSX, and that's who we are. So what are we seeing in the marketplace? Right now, I mentioned earlier that last year was a bit of a transformation year in our observation in the marketplace. We saw a return of what we call casual investors in the mining space, and we saw a shift away from mining being the evil empire that just comes and disrupts the environment and hurts the indigenous people and the environment and does nothing for us. Go away with mining, disappear. We saw that change last year. It actually started at the second half of 2020. The mining sector has never been very good at marketing themselves. We've always been, and I say we, because I started my career in mining. I worked for Alcoa for 10 years before I got into finance. So I'm pretty close to the mining sector, not only in this role, but in a previous career. The mining sector has never really been great at marketing and telling our story. I think we have gotten better at it. We have been forced to get better at it because we were attacked, basically, for the large part of the past 10 years. I think over the past 4 years, the sector has certainly been forced to start to reevaluate how we communicate with the environments in which we operate and with investors. The ESG movement forced that. ESG standards forced that. Investors forced that. Investors started including ESG consideration in their investment decision. And before they write a check, they're asking companies to disclose and show, demonstrate what you're doing in your environment around the social engagement and responsibility, and around governance. And so that transformation started with the governance piece of it, where diversity in boards and in management and in workforce became a key point for over the past, well, about 4 years ago, 5 or 4 years ago. We saw more women coming forward, more organizations forming with women representing women in mining. And that was great, of course, and the progression continued into the social aspect and the environmental aspect, and about how mining companies are operating in the environments they are. And I think we're at a point now where
the focus is on the social even more so. And that social focus is around the engagement with indigenous communities in particular, and this is an issue I know is quite sensitive here in Ecuador. It is not only in Ecuador. Canada, ourselves, we have a significant issue with this, and also Australia as well, and of course many other Latin American countries. Peru jumps to mind. But this is an issue that I think is certainly at the fore of the whole ESG conversation right now, and I think as mining seeks to take advantage of this whole push into the electrification phase, where critical minerals, copper, the base metals are so important, we recognize that this is a monumentous time for mining, where investors are now supporting mining, really. Even casual investors are recognizing, have made the connection that mining is critical for us to meet these objectives about saving the planet we occupy. So the critical thing for mining, however, is that as we seek to take advantage of this newfound, shall we say, popularity or newfound opportunity, the critical point is that mining needs to do that in a responsible fashion. So everything we talk about now in mining is around responsible mining. And what is responsible mining? Responsible mining really is what I would describe in many forums as the execution of the ESG theories, really. And so we're at execution phase now. I think 5 years ago, we were at the stage of certain discovery. We developed programs internally at TSX to help many companies, junior companies even, because we learn about this whole ESG thing. What about ESG? What about ESG? Everybody's talking about ESG. So we were quick to help our issuers understand ESG and understand what investors are looking for and demanding, particularly European investors. And now I think it's shifted into into Americas as well. More American investors are demanding ESG, even more so, even equally in the European investors. So we've seen this transformation gradually from discovery, from learning about it, talking about it. Now we're at execution phase. And we find that investors and communities are asking companies to step up and start showing what you're doing for the communities that you're operating in, what you're doing when you talk about diversity, when you talk about women equality and gender equality in the workforce. It can't be just words anymore. It has to be demonstration. And some markets, of course, are actually putting in rules around women in leadership, not only women in the workforce, but women on boards and women in management. We have not taken a rules approach to this. We are taking more of an encouragement approach to companies that are coming to us, and we're pointing to best practices. And I think most companies, from our experience, are coming to us now with a board proposal that includes at least 2 women, which I think is an amazing accomplishment. So we really don't see the need that we'll go down a rules approach to this. We think companies are getting the message. And that's really coming from investors. Investors are asking for this. And I think as the next stage is that investors are also asking about what are you doing in the communities around social licensing. And the key point that keeps coming up is the indigenous community. One solution that has been floating that is very popular, and I'm personally a big supporter of it, is the concept of exploring equity distribution amongst the communities that we operate in. Historically, mining companies have been taking the approach of building, say, a school in a community, giving a few scholarships, etc. I think we're at a point where communities are demanding more. There is an opportunity to empower economic growth, and I'm talking long-term growth in the communities in which mining companies operate, and really creating buy-in. We have a joint venture agreement with the Santiago Stock Exchange, for instance, that we implemented in 2015. So far we have had 20 companies take advantage of that. And what that is companies that are listed on our exchange have a pretty direct and fast access to be listed on the Santiago Stock Exchange. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno,
Hoy, como lo mencionaba ya María Rosa, vamos a hablar acerca de los minerales críticos para la transición energética. Conversábamos con algunos de ustedes hace unos minutos y decíamos qué interesante que ha sido que en estas jornadas académicas, sobre todos estos temas, que la gran mayoría de ustedes los maneja sumamente bien, hayan podido hablarlos con jóvenes de colegio que van a decidir en este momento de su vida qué carrera estudiar, y también con jóvenes universitarios que necesitan enfocarse y entender hacia dónde va a ir su vida y su destino laboral. Ahora, justamente en este espacio también queremos aterrizar el tema de los minerales críticos desde el ámbito de la gobernanza, comprendiendo lo indispensable y lo fundamental que es que cada uno de ustedes estén dentro de ello. Que esté el gobierno, que esté el sector público, que estén las empresas privadas, que esté la academia, que estén las comunidades, que estén todos los involucrados. Así que comenzamos entendiendo y recordando en parte que estos minerales son aquellos que necesitamos y que requerimos para podernos encaminar hasta esta transición energética de la que hemos hablado durante muchísimo tiempo, de esta transición energética que viene a pasos acelerados y que sobre todo con la responsabilidad que tienen, y ustedes conocen porque también se lo efectúa y se lo realiza desde la actividad minera, desde la actividad petrolera, con respecto al cuidado medioambiental, se evita o se espera retrasar y disminuir el cambio climático. Así que comenzamos con eso y quiero darles la bienvenida a todos. Gracias por estar en este panel. Primero quisiera conversar con María Cristina Costa, directora de Ambiente y Permisos de Lundin Gold. María Cristina, tuve la oportunidad de estar en la mina de Lundin Gold hace 2 o 3 semanas. Estuve en Fruta del Norte y realmente fue una experiencia increíble el poder identificar todo lo que ustedes están haciendo con respecto al trabajo de las comunidades, al trabajo de las mujeres y a esta actividad minera que se puede realizar y que se puede efectuar de forma justa con el medio ambiente y cumpliendo con todos los requerimientos técnicos. Ustedes tienen la primera mina subterránea a gran escala, impresionante realmente bajar a esta mina. Quisiera preguntarles cómo abordan el cambio climático en la estrategia de sostenibilidad. Por favor, les pido a todos que contestemos las preguntas en 2 minutos, por respeto al público. Gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche aquí. La verdad, para nosotros es importante poder contar con estos espacios y comentarles cuáles son los objetivos que tenemos, pero también las acciones que ya hemos implementado como parte de este abordar el cambio climático. Como tú bien dices, efectivamente en el año 2021 nosotros establecimos nuestra estrategia de sostenibilidad a 5 años. Es una estrategia que está alineada a los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas y que tiene 8 pilares fundamentales. Uno de ellos es justamente el cambio climático. El cambio climático es una realidad y creo que tenemos que ser responsables con el mismo, mirar cómo podemos abordarlo, y nosotros estábamos viendo cuáles son las acciones que las otras empresas a nivel global están tomando para poder afrontar el cambio climático. Y nos encontramos con que muchas de las empresas a nivel, no solamente en el sector minero, están utilizando como marco o como guía lo que se conoce como el TCFD, que es un grupo de trabajo para mirar esta divulgación de información financiera, temas relacionados justamente a clima. Esta guía ha sido muy valiosa, nos permite dar información clara, concisa, comprensible, que puede ser incluso comparable y que nos permite mirar cuáles son los riesgos que tenemos y también las oportunidades que tenemos. Como mencionábamos hace un momento, efectivamente también hay oportunidades. La demanda que vamos a tener de minerales y metales en un futuro que esperemos no sea muy lejano, es efectivamente o va a crecer significativamente, y nosotros tenemos que tomar también esa oportunidad, pero ser responsables con los riesgos que tenemos y las amenazas que tenemos para nuestra infraestructura. Así que utilizamos esta metodología que tiene algunos aspectos en los que podemos un poco dar más detalle, pero utilizamos esta metodología y planteamos en nuestra estrategia los objetivos globales climáticos, que son: primero, reducir nuestras emisiones, que son las que generamos en nuestra operación, y también nosotros queremos ser líderes en Ecuador en estos esfuerzos por disminuir o por reducir la intensidad de las emisiones en una minería a gran escala. Así que hemos trabajado con el TCFD acciones y objetivos que hemos logrado en el año 2021,
más bien dicho en inicios del 2022, establecimos nuestra línea base de emisiones de gases de efecto invernadero basado en la información del año 2021, porque fue el primer año de operación continua que tuvimos en Fruta del Norte. Adicionalmente a esto, pudimos hacer nuestro primer reporte de cambio climático, que justamente está guiado en el TCFD, lo pueden ustedes encontrar en nuestra página web si les interesa. Y también hemos hecho una estrategia de alto nivel con el compromiso de nuestra junta directiva, de nuestra alta gerencia, de nuestro CEO, en este caso Ron Hochstein, y la estamos implementando de manera, digamos, rápida y con la responsabilidad que merecemos. Muy orgullosos de estos pasos que hemos dado y esta guía que hemos encontrado y que un poco nos ayuda y nos apoya en este proceso de afrontar un poco el cambio climático de manera responsable. Gracias, María Cristina. Ahora, por favor, quisiera consultarle a Roberto Salas, secretario de Asociaciones Público-Privadas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de los minerales críticos y Ecuador puede tener muchos de estos. Hablamos del cobre, por ejemplo, para el tema de la electricidad, los autos eléctricos y demás. Podemos hablar de litio, de oro, de plata y todos los minerales que tiene nuestro subsuelo, la riqueza que tiene el Ecuador. Para esto, el gobierno nacional también tiene que dar mayor seguridad jurídica, tiene que dar certezas a las empresas, tiene que dar certezas a los inversionistas y para ello también buscan firmar nuevos contratos de inversión. Al respecto, ¿cuáles son las cifras de inversión que el gobierno nacional espera traer próximamente? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Realmente el sector de minería es la alianza pública-privada no solamente necesaria, sino indispensable para poder lograr una de las ambiciones más grandes que puede tener un país, que es transformarse y llegar a la nueva década, hablando del 2030, en un real aprovechamiento de su potencial minero y hacerlo de la forma más responsable y de la forma más eficaz para poder capturar y poder hacer realidad esa transformación. El Ecuador tiene claro, por lo menos hasta ahora, y lo digo hasta ahora porque uno nunca termina de sorprenderse de las bondades de los recursos. Hace poco, por ejemplo, estaba en Toronto justamente y conocía en un fondo, en un hedge fund, que hablaban del silicon carbide, que es el silicio de carburo, que puede ser uno de los transmisores de energía que puede potenciar muchísimo más allá que solamente el silicio por sí solo en las baterías para almacenamiento de energía, sobre todo para la movilización. El Ecuador tiene hoy un conocimiento claro de su potencial de cobre. Me voy a permitir corregir eso. Sabemos que tenemos un gran potencial de cobre. Todavía hay un debate respecto a cuál es la magnitud que puede llegar ese potencial. La única forma de poder descubrir y responder eso no es a través de la especulación ni a través de los elementos sino haciendo las inversiones, haciendo las exploraciones e implementando las mejores formas de poder generar una palabra que probablemente para algunos es mágica, para otros es necesaria, que es la confianza. Yo veía, por ejemplo, en el caso de Perú, y es algo que siempre me ha llamado la atención, porque Perú es uno de los países, yo diría de los pocos países, que ha logrado divorciar la economía de la política. Veamos lo que está pasando solamente en esta. Y los que tenemos ese tipo de curiosidad, establecemos o identificamos 2 o 3 cosas que se hicieron hace ya 20 años atrás o 30 años atrás, que es primero, a nivel constitucional, establecer un respeto a los contratos que se firman. Y por lo tanto no existe posibilidad de revisiones o de terminaciones unilaterales o ese tipo de esquemas para los contratos, lo cual es la mejor seguridad que puede haber respecto a un inversionista de largo plazo. Y el segundo tiempo es la estabilidad de las instituciones. Y estabilidad en las instituciones en términos de sus propios principios y de sus regulaciones a largo plazo, como por ejemplo el Banco Central, el caso del Perú, o las autoridades fiscales que han podido mantener ese tipo de equilibrio. Entonces, al Ecuador está dentro de un esquema
de priorización, de brindar ese tipo de esquemas en lo posible. Y como bien lo escuchaba a Fernando cuando entraba y le escuchaba su parte final, una decisión irrenunciable, sobre todo del propio presidente de la República, del presidente Lasso, de establecer el crecimiento minero en función de una política de Estado, no solamente de un programa de gobierno. Y de esa forma poder generalizar todos los elementos, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en los contratos de inversión, que todo inversionista ya tiene derecho a hacerlo aquí en el Ecuador y a tener acceso a los sistemas de arbitraje. Y a otro elemento de seguridad que es distinto al que acabo de mencionar, pero es igual o probablemente más importante, que es tener la seguridad ciudadana y la seguridad física de poder intervenir en los lugares, en los territorios, para poder trabajar y poder aprovechar los recursos que tanto necesita el Ecuador. Gracias, ministro, que se concrete entonces así y puedan tener una política de Estado que defienda y proteja las inversiones, que proteja la actividad que generará desarrollo para el país. Por favor, Álvaro Dueñas, quien es gerente de país de Adventus Mining, quisiera preguntarte, Álvaro, ustedes tenían inversiones importantes, por ejemplo, en Irlanda. ¿Qué fue lo que les motivó para cambiar varias de estas inversiones, traerlas al Ecuador y acá también asociarse con una empresa que inició en el país con Salazar Resources? Gracias, María Gracia. Buenas noches a todos. Gracias a Seminarium por la invitación y el organizar este evento. Bueno, como tú bien dices, Adventus Mining Corporation tenía algunos proyectos en Irlanda y tomó la decisión hace algunos años atrás, 5 o 6 años atrás, tomó la decisión de regresar a ver al Ecuador como un país de un potencial minero muy grande, donde se habían creado las normas necesarias para poder invertir, y así decidió trasladar sus inversiones de Irlanda al Ecuador y apostarle al Ecuador. Así es como tenemos ahora una relación y una sociedad con Salazar Resources, quienes fueron quienes descubrieron muchos del proyecto más avanzado que tenemos, y Adventus decidió asociarse con Salazar Resources para desarrollar el proyecto Curipamba El Domo, que es el proyecto más avanzado que tenemos en nuestra cartera de proyectos. Como te decía, Adventus regresó a ver a un país donde había cómo invertir, un país donde daba las garantías para la inversión, para esos capitales que los tenía en otro lugar. Y así fue como otras empresas fueron siguiendo también ese desarrollo del Ecuador. Nosotros estamos apostándole mucho al Ecuador, creemos que existen las condiciones para desarrollar los proyectos, para desarrollar la minería como una industria de las más importantes que se puedan hacer acá en el país. Y para terminar, simplemente a mí me gustaría agregar algo que decía Roberto, y es para nosotros como inversionistas, todo el escenario y todo el medio ambiente de inversión es importante, pero también es importante la oportunidad de las decisiones gubernamentales. Es fundamental que el Estado pueda tomar decisiones oportunas para afianzar, para apoyar a este tipo de proyectos, porque las inversiones están en todo el mundo, hay oportunidades en todo el mundo, y los inversionistas regresan a ver a donde haya una certeza de esa inversión y una seguridad de esa inversión. Y la oportunidad de ciertas decisiones también es parte de la toma de decisiones de los inversionistas. Adelante. No, te iba a concluir, me quedaba con la idea entonces de que es fundamental y es importante que se tomen decisiones rápido para generar esa seguridad jurídica antes de que otros países tomen las oportunidades que tienen ustedes como empresas. Exactamente, eso es fundamental. El mineral ha estado ahí durante millones de años. No quiero dar una cifra porque aquí hay más geólogos que abogados, pero ha estado millones de años en donde está y no se va a ir, pero las decisiones y las decisiones oportunas van a permitir sacar ese mineral en algún momento, y ojalá sea lo antes posible, lo más rápido posible, porque el país lo necesita, la sociedad lo necesita, la economía necesita de nuestra industria para poder generar desarrollo. Muchísimas gracias, Álvaro.
Y considerando que Ecuador durante muchos años tuvo pequeña minería, mediana minería, minería artesanal, pero desde los últimos años tenemos 2 grandes proyectos mineros, 2 minas que están funcionando, minas de cobre y de oro, que están exportando. Y ese material que sacamos de las minas, de las grandes minas en nuestro país, tienen que llegar a las plantas de procesamiento donde el concentrado es transformado, y además ustedes saben todo ese proceso. ¿Y cómo se van? Se van a través de un puerto, y es por eso que quiero darle la bienvenida también a Alfredo Jurado, quien es gerente regional de Gilport Latam. Tuvimos la oportunidad de conversar en el programa de radio y realmente las cifras que manejan son sumamente interesantes. ¿Cómo es el proceso que ustedes tienen para poder exportar este material minero a través de un puerto, de Puerto Bolívar, que fue además, gracias a la inversión de Gilport, regenerado, que fue reconstruido para poder sacar este tipo de material, el material minero del país? Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sí, efectivamente, el proyecto Puerto Bolívar tiene 5 años recientemente, pero lo que Gilport vio en ese puerto fue una enorme oportunidad para poder desarrollarlo. Y la minería pues se ha constituido en un elemento muy importante. Para los que han oído de Puerto Bolívar, ha sido tradicionalmente un puerto bananero, un puerto pequeño bananero. El día de hoy nosotros estamos a medio camino de transformarlo en un puerto muy importante, no solamente para el país, sino para la región. Y en el caso de la minería, pues es la puerta, somos la puerta de salida de esos minerales. No se puede concebir una industria minera o cualquier otra industria si no puede sacar sus productos, no puede exportarlos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es simplemente recibir ese producto. Nos ha tocado aprender en el camino, a pesar de que Gilport pertenece al grupo Yildirim de Turquía, que tuvo sus orígenes precisamente en la minería. Son muy fuertes en ferrocromo. Y bueno, estamos ya en el asunto de la minería, se ha hecho infraestructura al respecto, hemos profundizado el canal de navegación, estamos construyendo muelles de 450 metros, preparándonos para los grandes buques que llevarán todos estos minerales. Al momento nosotros ya hemos exportado, ya sobrepasamos 1 millón de toneladas de concentrados de cobre. Acabamos de firmar una renovación de contrato con nuestro cliente y esperamos que esta cifra va a ser duplicada muy pronto. Así que las perspectivas son realmente enormes. Tenemos otros clientes que están apuntando, ya han conversado con nosotros respecto de movilizar sus productos a través de Puerto Bolívar. Así que el futuro es grande, ¿no? Y estamos muy de la mano en los temas ambientales también. Algo que llama mucho la atención sobre Puerto Bolívar es cómo podemos compaginar o cómo pueden convivir exportaciones de banano con minerales. Esto lo manejamos de una forma con unos severos programas de cuidados ambientales y bueno, estamos creciendo y el futuro para la minería, sobre todo en el sur del país, se ve muy, muy promisorio. Muchísimas gracias. Y tendrá que crecer más seguramente, considerando que próximamente vienen nuevos proyectos que están ya en etapa o están entrando en etapa de construcción de mina y posteriormente comenzarán con la explotación. David Larendas, representante de Relaciones de Gobierno de Newcrest Mining, te doy la bienvenida. Y quiero conversar también contigo desde el punto de vista de la inversión en el país. Ustedes son una empresa australiana de oro y cobre que se encuentra entre los 5 principales productores de oro del mundo. Tienen inversiones en este momento en nuestro país. ¿Qué es lo que les llevó a ustedes? ¿Qué es lo que les motivó a invertir acá, en Ecuador? Gracias, María Gracia. Un saludo a las autoridades de gobierno, a los representantes del cuerpo diplomático con presencia en Ecuador también y a Seminarium. Gracias por organizar este evento diferente este año, incorporando a los jóvenes que son, ojalá, los futuros profesionales de la minería. Newcrest
estuvo presente en las Américas en los años 90. Sin embargo, se retiró de esta región para enfocarse principalmente en la región de Australasia, y Ecuador en el 2016 representó la puerta de reingreso de Newcrest a las Américas. Vimos en Ecuador el potencial geológico, eso cumple todos los parámetros, pero también nos llamó mucho la atención el cambio, la transformación que hizo Ecuador en esa época, ofreciéndole una mayor institucionalidad, una administración política propia a través de un Ministerio de Minería, a través de la reapertura del catastro minero. Todas esas cosas generaron certeza, generaron seguridad para que nosotros aterricemos con las primeras inversiones, que fue a través de un equity placement en Sol Gold. Más adelante, esas inversiones siguieron creciendo. Hemos invertido también en Lundin Gold a través de algunos equity placements también. Tenemos un joint venture con ellos. Estamos activamente perforando un proyecto con Lundin Gold. Pero más allá de las cifras, estos más de 900 millones de dólares que hemos invertido en Ecuador desde el 2016, que son números que pueden ser fríos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de invertir en este país, porque se ha comprobado que Ecuador es viable. Ecuador ya pasó la prueba y error, ¿no? Hay 2 minas, como tú mencionabas, y en particular estas operaciones están generando mucha riqueza, están generando bienestar para las comunidades. Nosotros lo que buscamos también con nuestras inversiones es mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas a las operaciones mineras. El impacto en el sur del país de Mirador, de Fruta del Norte, es visible, es tangible. Llevábamos años hablando de un ideal, de que algún día vamos a tener minería a gran escala y que lo vamos a hacer de manera responsable. Bueno, ya es una realidad, ya no estamos hablando sobre un supuesto, y lo que nos queda ahora es seguir ofreciendo las condiciones adecuadas para atraer más inversión al Ecuador. Solo para complementar lo que decía David, entre enero y abril del 2022, estas 2 minas, Fruta del Norte y Mirador, generaron casi $1.000 millones en exportaciones y más de 400 millones en impuestos. Realmente cifras alentadoras para que sigan las inversiones entonces. María Cristina, por favor, también retomando el tema medioambiental, sí quisiera que nos cuentes a todos cuáles son los próximos pasos del pilar del cambio climático dentro de Lundin Gold y cuáles serían los siguientes retos y qué consejos se le puede dar a la industria minera sobre este tema. Bueno, efectivamente nosotros nos encontramos en una fase de analizar cuáles son esas iniciativas para descarbonizar algunas de nuestras actividades. Simplemente mencionar que cuando hicimos nuestra línea base definimos que efectivamente Lundin Gold, y orgullosamente Lundin Gold, es un emisor bajo en un sector del oro en función de las onzas producidas, es decir, nuestras emisiones son bajas. Sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos y analizando cuáles son las iniciativas que podemos implementar y con esto poder definir nuestros objetivos para la reducción de las emisiones en nuestras operaciones. Creo que en un futuro no muy lejano empezaremos también a buscar alternativas y proyectos disponibles para la compensación de aquellas emisiones que definitivamente no se puedan reducir, y lo haremos obviamente de la mano de algunas consultoras y empresas tanto nacionales como internacionales. Creo que como parte de las recomendaciones que les podríamos dar es que para poder realizar iniciativas como estas tan importantes en un tema tan trascendental, es importantísimo que la junta directiva, que los dueños, que la alta dirección se comprometa y conozca del tema, se formen y miren qué es lo que significa este reto de empezar a mirar el cambio climático, no solamente los riesgos y las amenazas que nos significan, pero también las oportunidades que tenemos. Y finalmente, una vez que tenemos eso, buscar la compañía de empresas y personas que tengan la experiencia, el conocimiento y que no solamente nos ayuden a entender, sino que nos permitan hacerlo de una manera mucho más ágil y más sencilla. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Cristina. Entonces tienen apertura también para que otros profesionales vinculados y preparados con esto puedan asesorarles y ayudarles para luchar contra el cambio climático. Por favor, al secretario de Asociaciones Público-Privadas, Roberto, usted nos mencionaba lo importante que sería desconectar
tomando el ejemplo y la coyuntura de lo que está pasando ahora en Perú, desconectar el tema empresarial del tema político a través, por ejemplo, de las políticas de Estado. Al respecto, ¿qué acciones podrían ustedes tomar acá en el país, en este gobierno, para implementar ya políticas públicas para poder asegurar esto, para poder asegurar el éxito de los contratos, esperando que próximamente se abra también el catastro minero, poder asegurar las inversiones de quienes van a empezar a mirar nuevamente a Ecuador? Yo creo que es no solo importante, sino que es necesario poder establecer dentro de esta alianza pública-privada que significa desarrollar un sector, sobre todo un sector que tiene un rol fundamental, que es transformar la economía y el desarrollo social de un país. ¿Y por qué lo digo en esa dimensión? Primero porque el Ecuador hacia el año 2030, 2035, va a ser muy distinto a lo que es hoy. O por lo menos deberíamos aspirar a que sea distinto a lo que es hoy. En el sentido de que hay recursos finitos, recursos limitados. Hay un recurso que tiene tantos años, como el caso del petróleo, y hay recursos que recién tienen un potencial que lo estamos descubriendo y no me refiero solamente al tema de la minería o del cobre o cualquier otro, sino también al gas natural, en donde hay un enorme debate, y lo que siempre digo es que hay que pasar del debate a la acción, que es la mejor forma de resolver una especulación. Bajo ese esquema, creo que es fundamental una política de Estado en el cual se piense a largo plazo, y se piensa a largo plazo en dos grandes elementos. El uno es la infraestructura, llamémosla la infraestructura física, y el segundo, no menos importante, probablemente más importante, es la infraestructura social. En la infraestructura física, todos los temas de las APPs o de la gestión delegada y la inversión pública delegada al sector privado, es fundamental porque sin el mejoramiento de las vías, por ejemplo, no van a llegar al puerto o van a llegar destruyendo las vías. Entonces se requiere una mayor participación de inversiones para el acceso a los puertos. Sin tener la suficiente energía o generación eléctrica, tampoco va a ser suficiente para que la gran minería o la mediana minería o incluso la pequeña pueda tener suficiente poder de poder generar toda la maquinaria que se requiere para que eso funcione, se lo haga bien. Hay otro elemento en la infraestructura física que es ver otras formas de transportar. Por ejemplo, no solamente a través de lo tradicional, sino a través de como lo hacen otros países, que aprovechan los sistemas ferroviarios, por ejemplo. En el Ecuador, nuestra geografía, y en un análisis que hicimos hace poco, financiado por el BID, identificamos de que los sistemas más tradicionales, por la forma geológica que tiene nuestro país, y por lo tanto lo hace un poco costoso con respecto a los otros. Y lo otro es que normalmente en la infraestructura social, para muchas empresas es importante dar trabajo a las comunidades, y una forma de dar ese trabajo es a través de la transportación. En la infraestructura social hay otros dos elementos que son importantes. Yo hablaba del tema de la seguridad, que es un tema social muy complejo y que aquí la mayoría de los que están acá los conocen, no tengo que profundizar. Pero hay otro elemento, que es todos los sectores extractivos en que en algún momento de su historia o de su realidad actual tiene un problema de confianza con respecto a las comunidades, por la inequidad o la falta de inteligencia o de capacidad operativa de hacer que la riqueza que se genera también se sienta en las comunidades que están ahí. El Ecuador, por ejemplo, en Ecuador tenemos las normas para eso. Lo que falta probablemente son decisiones que permitan de que esas normas sean operacionalizadas para que al final del día deje de ser un discurso el tema de poder asegurar que las comunidades tengan acceso también a ese tipo de mejoramiento de vida, teniendo acceso a los beneficios y que no solamente quede
en un reglamento, en una ley que no tiene aplicación. Eso es uno de los temas que para este gobierno es muy importante priorizar y ganar confianza, no solamente en un sector como el de la minería, sino en otros sectores que son tan importantes y que las comunidades, en la medida de que comienzan a sentir el beneficio en el empleo, en el mejoramiento de sus infraestructuras locales, de que la cosa funciona, va a haber mucho más aceptación y sobre todo, cada vez que se escuche de que hay un proyecto va a ser una buena noticia y no como hoy, en algunos sectores, que cuando se identifica un proyecto para las comunidades se les genera más bien un rechazo o una mala noticia. Gracias, ministro. Yo mencionaba hace unos minutos el tema de los impuestos, pero usted, siendo más empático, mencionaba las inversiones para las comunidades, lo cual es sumamente importante y sobre eso quiero hablar con Álvaro Dueñas, porque también las inversiones tienen un impacto en las comunidades y es sumamente importante conocer cuáles son los planes, cuáles son los proyectos y cuál es la idea de inversión que tienen ustedes, por ejemplo, en la mina en Curipamba, que seguramente se convertirá ya en la tercera gran mina del país, la que próximamente estará exportando a través de los diferentes puertos. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo están manejando esta parte social de inversión en las comunidades, como los ejemplos que citaba el ministro? Ahí está, gracias. Bueno, tu pregunta es muy interesante y muy importante, María Gracia, porque nosotros definitivamente vamos a hacer la tercera mina que se construye en este país. Evidentemente, si nos dejan, y no es por la canción, sino si nos dejan, y no me refiero al gobierno, sino si nos dejan esta arremetida antiminera. ¿No se oye? Aló, ahí sí, gracias. Decía si nos dejan, y no me refería precisamente al gobierno, sino si nos dejan esta arremetida antiminera que se ha generado ahora en el país y que todos los proyectos, estoy seguro que todos los proyectos estamos en ese problema en este momento, y es porque hace mucho tiempo que no se habla de minería, hace mucho tiempo que no se dice que la minería es el desarrollo del país, es el motor de la economía del país y que los proyectos tienen que salir. Nosotros, como te decía, seremos la tercera mina en el país, tenemos todas las condiciones, tenemos todo listo, estábamos listos ya desde hace algunos meses y seguimos estando listos para empezar construcción. Simplemente nos falta lo que a todos nos falta, que es la consulta ambiental. Y claro, estamos listos desde todos los puntos de vista, inclusive en el punto desde el área social. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con las comunidades. El desarrollo que se ha generado en las comunidades donde tenemos nuestro proyecto Curipamba, el Domo, es palpable. Se puede ver toda la inversión que se ha realizado en la zona y todo el desarrollo que se ha generado en las áreas, en un área muy deprimida como es del Cantón Las Naves. No quiero entrar en cifras, pero a la final del día hemos invertido probablemente más que el propio GAD de Las Naves en lo que va de estos años. Y tenemos muchas expectativas, tenemos muchos proyectos que están listos a ser implementados con las comunidades, porque lo que dice Roberto es fundamental. Nosotros debemos entender que estamos en zonas, somos extranjeros en las zonas donde tenemos nuestros proyectos. Nosotros nos debemos a las comunidades. El fin último de los proyectos es generar un cambio en la vida de las personas, generar un cambio en la economía de las personas. Eso es el objeto de estos proyectos y por eso es tan importante que se desarrollen. Si nosotros no logramos que las comunidades, que nuestro fin último sea las comunidades, yo creo que ningún proyecto se va a desarrollar. Y creo que nosotros como Salazar Resources y Adventus dentro de nuestros proyectos entendemos muy bien la importancia de tenerles a las comunidades de nuestro lado. Y vuelvo y repito, esto es palpable en todos nuestros proyectos. El problema que se genera son grupos fuera de las comunidades.
Y muchas veces se dice son las comunidades, y no lo son, son grupos de externos que viven y que trabajan para generar caos en los proyectos. Y es ahí donde nosotros no tenemos alcance, es donde debe entrar ya otras instituciones a contrarrestar esa arremetida antiminera que tenemos en el país. Y se lo puede hacer, eso es muy claro, hay una hoja de ruta que tienen los antimineros y nosotros debemos contrarrestar esa hoja de ruta. Vale la pena aclarar ahí si realmente responden a intereses de ilegales y los delitos conexos, entonces se requiere también el compromiso del gobierno y de los diferentes entes de seguridad para que puedan también garantizar las operaciones de todas las empresas mineras en el país. Continuamos, por favor, con Alfredo Jurado. Alfredo, usted me mencionaba acerca de la innovación y la tecnología que también están utilizando y que están poniendo en Puerto Bolívar. Por ejemplo, ¿qué cambios se puede hacer con el traslado del concentrado para que sea mucho mejor llevado, para que las cosas se hagan como se lo realiza en los mejores puertos del mundo? Gracias. Más allá de la parte técnica o la tecnología en cuanto a la optimización del transporte, el caso de Puerto Bolívar es un caso muy particular porque es una zona que, si la vemos en el mapa, el puerto está rodeado por la ciudad de Machala. La ciudad de Machala tiene a su alrededor un cinturón de camaroneras y por detrás de esto hay un gran cinturón de plantaciones de banano. Es decir, hay mucho que está en juego al respecto y nosotros hemos buscado la forma más aceptable para no generar una afectación al medio ambiente. De momento estamos transportando o estamos recibiendo el concentrado de cobre en big bags, pero la forma óptima, lo que se viene en el futuro, es la utilización de contenedores volteables o rotainers, que son contenedores muy similares a un contenedor de 20 pies normal, que es llevado a la mina, no tiene puertas laterales, tiene una tapa por encima, se carga el mineral en la mina, se sella el contenedor y va totalmente cerrado hasta el puerto. En el camino no hay ningún residuo que vaya regando el camión con el contenedor. Los contenedores son lavados, una vez que llega al puerto son almacenados como cualquier otro contenedor normal y una vez que llega el buque granelero, utilizando nuestras grúas y un aditamento especial que es un spreader que voltea el contenedor dentro de la bodega del buque, pues el producto se va prácticamente con cero emanaciones al respecto. Eso genera también una mayor velocidad en cuanto al transporte, una mayor velocidad en cuanto a la transferencia del muelle al buque y bueno, estamos en eso. Yo creo que es lo que va a venir en los próximos años en cuanto a tecnología. Con tecnologías de control también se van a realizar dentro del puerto para que las autoridades de control puedan hacer su trabajo con todos los equipos sofisticados que eso requiere dentro del puerto. Muchísimas gracias, sumamente interesantes los cambios que prevén hacer para el transporte considerando los siguientes tiempos con gran producción minera que se espera en el país. David Larenas, quisiera hablar también sobre las expectativas y las perspectivas que tienen ustedes en los próximos años. Recordamos que uno de los principales minerales críticos que tiene Ecuador en este marco de la transición energética es el cobre. Y ustedes también tienen inversiones, por ejemplo, en SolGold, en la mina Cascabel, que se prevé sea una mina muy importante en la producción de cobre. Entonces, ¿cómo ven empresas como Newcrest a Ecuador? ¿Cuáles son las perspectivas mineras? Y esperando y siendo optimistas con que pronto se abra el catastro, ¿podrían llegar nuevas inversiones para verificar si es que hay más recursos también importantes como esta mina?
Es una buena pregunta. Empezaría diciendo que ya se ha hablado bastante del cobre. El cobre es el metal del futuro. Hay diferentes previsiones sobre la demanda que habrá de aquí al año 2050, que ha sido el año que se ha fijado el mundo para completar la descarbonización. El problema es que no contamos con suficiente cobre. Todavía hay, al día de hoy, los inventarios de cobre están más bajos respecto a los niveles del 2006. Se estiman que la demanda de cobre al 2050 superará los 50 millones de toneladas. Eso quiere decir que esa demanda del 2050 equivaldrá a toda la demanda de los últimos 122 años. Entonces, el desafío para toda la humanidad es enorme. Hay que empezar ahora. Nosotros como Newcrest, sí, efectivamente, en nuestro principal metal que producimos en nuestras minas es el oro, pero el cobre también está en nuestro portafolio. Estamos produciendo cerca de 130,000 toneladas de cobre al año y Newcrest está interesado en tener más exposición a proyectos de cobre. Sí, efectivamente, Cascabel es uno de ellos, pero el potencial que tiene Ecuador es el que hay que desarrollar. Es el país el que tiene esta riqueza bajo el subsuelo que todavía, como Roberto lo decía, no ha sido identificada esa riqueza todavía. Hay estimaciones que cifran en 8% del territorio nacional ha sido explorado. Hay mucho más por explorar y para eso hay que generar, como yo decía, esas condiciones. Hay mucho por hacer. Tú mencionabas, María Gracia, el catastro minero. Sí, nosotros estamos a la espera de la reapertura del catastro. Van a ser 5 años que llevamos esperando por esa tan ansiada apertura, con el propósito de investigar, con el propósito de identificar qué más tiene el subsuelo ecuatoriano y sobre todo colocarle al Ecuador en el mapa mundial de un proveedor de minerales verdes. Al final de cuentas es eso. Ecuador tiene la gran oportunidad de ser parte de la solución. Así que eso es lo que hay que aprovecharlo, porque las minas, los proyectos toman 15, 20 años en desarrollar hasta ver la primera libra, la primera onza de cobre. Así que estamos a tiempo de llegar a ese 2050 posicionándonos como un país líder en proveer metales, los minerales verdes del futuro. Muchísimas gracias, David, sumamente claro. Ahora quiero invitar a cada uno de ustedes a que por favor en un minuto nos dé una conclusión y un mensaje para la audiencia. Por favor, si empezamos con usted, Roberto. Con mucho gusto. En estas alturas del desarrollo y de los desafíos, yo quisiera un mensaje de que nada relevante es fácil. Y todo lo importante requiere de foco y persistencia. Que las cosas coyunturales no nos resten energía. Que los problemas no nos distraigan de nuestra pasión por querer hacer las cosas. Y fijarnos en la gran oportunidad que tenemos, y repito, no libre de complejidades, pero que el esfuerzo y la perseverancia, al final, siempre va a valer la pena, porque la oportunidad es mucho más grande. Por favor. David, por favor, un mensaje. El mensaje sería que veamos lo que ya se está haciendo, veamos el éxito de haber logrado construir 2 minas, ponerlas en producción. No fue fácil, pasaron varios años para llegar a ese punto. Ahora hay otros desafíos. Curipamba, todos estamos viendo y estamos confiando y apoyando para que también estos otros proyectos que están en el portafolio empiecen la construcción, porque al final esto trae beneficios al país. Yo creo que esto es algo de lo cual todos los que estamos en este salón debemos sentirnos muy orgullosos. Y segundo, hay que apostarle a la minería responsable, a la minería que tiene una gobernanza clara sobre cómo gestiona su negocio. Y eso quiero ser muy claro, se mencionó la famosa transición energética, pero sin minerales no va a haber transformación energética, no vamos a lograr suplir ese gap que ya hay en la demanda. Faltan minerales y Ecuador tiene muchos minerales,
pero hay otros países que tienen también bastantes minerales y las inversiones van viendo cuál es la jurisdicción más segura. Así que Ecuador tiene la oportunidad de convertirse en ese foco de minería responsable y de proveedor de minerales del futuro. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para David Larenas. Álvaro, una conclusión, por favor. Bueno, hablando de inversión y de la inversión social en las comunidades, yo creo que la forma de contrarrestar esto es con más minería, con más proyectos, con más minas en desarrollo. La forma de contrarrestar al movimiento antiminero, al movimiento que no quiere el desarrollo del país, yo creo que la mejor manera es demostrando que somos capaces de desarrollar una industria minera responsable, una industria minera fuerte. Mientras más minas hayan abiertas, mientras más proyectos de exploración hayan, estoy seguro que estos grupos antimineros, estos grupos que no quieren la minería, irán disminuyendo, porque a la final del día se irán uniendo a los proyectos responsables, a los proyectos que generan trabajo, que generan riqueza, que generan cambios en formas, en la forma de vida de las personas. Así que no tengamos a estos grupos con más minería y con más minas en desarrollo, con más minas abiertas y con más minas en producción. Gracias, Álvaro. María Cristina, por favor. Sí, creo que nosotros hemos venido hablando y el mundo ha venido hablando por décadas sobre el cambio climático. Y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros ser ejemplo, desde la parte personal. ¿Cuántos nos interesamos por en el día a día hacer una clasificación de residuos, mirar cómo podemos evitar que nuestros residuos vayan todos a un relleno sanitario, cómo derivar esos residuos de otra manera, cómo reciclar? Yo creo que es importantísimo que seamos ejemplo y seamos las personas llamadas a poner sobre la mesa en nuestras empresas un tema tan relevante como este. Intentar ya no es una opción, no fue opción hace varias décadas, no es opción ahora. La oportunidad está en las manos de cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad poner este tema y hacer también de manera responsable para que nuestros negocios, en este caso la minería, también sea sostenible y cuente con esa resiliencia en el futuro. Creo que es muy importante. Muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Y ahora también, por favor, Alfredo, si pudiese dejarnos una conclusión o un mensaje. Gracias. Bueno, históricamente este país ha sido bendecido por distintos productos que han llegado en su momento. Hemos tenido el banano, hemos tenido camarones, hemos tenido el petróleo. Ahora tenemos los minerales. Entonces, más allá de una conclusión, es un pedido para gobernantes, gobernados, oposición, comunidades. Tenemos una oportunidad de oro en las manos, no la estropeemos esta vez. Debemos de trabajar mancomunadamente por el bienestar del país. Es un país de todos. Tenemos una gran oportunidad que puede ser a largo plazo y debemos trabajar conjuntamente en esto. Muchísimas gracias. Un aplauso. Les quiero agradecer a todos ustedes por compartir esta noche sus ideas, por dejarnos estos mensajes tan valiosos y sobre todo por recordarnos que la actividad minera legal, correctamente bien hecha, bien tratada, que protege el medio ambiente, que aporta a la comunidad, que aporta al desarrollo del país, es el futuro. Y es la opción de desarrollo que tenemos independientemente del panorama político, independientemente de las ideologías. Es aquello que va a generar empleo, que va a generar recursos y que va a permitir que desde la educación, con salud, Ecuador pueda ser un mejor país. Así que gracias a todos ustedes por el trabajo que están haciendo. Muy buenas noches. Por favor, hacemos una foto si son tan amables.
Bueno, mientras seguimos con lo que tenemos esta noche, yo quiero recordarles algo. Por allá anda mi amigo Juan Javier Escudero. Quienes ven el mundo sin distancias ni fronteras son los mismos que con maquinarias y camiones ven progreso en el cambio. Por inspirarnos a progresar por casi 100 años, les damos las gracias, visionarios. El mensaje de YASA, el equipo del progreso. Un aplauso, por favor, para YASA Caterpillar. Y finalmente, quisiera invitar acá al escenario al señor embajador Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, para que nos haga las palabras de cierre. Muchas gracias. A ver. Mejor. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches con todas y todos. Quisiera agradecer Seminarium para invitarme a participar en este evento. Señores ministros, gracias por su presencia, sus presentaciones también, sus observaciones. Los panelistas, Dean también, thank you very much, an excellent and interesting presentation. Los viceministros, los empresarios aquí también, las empresas mineras, academia, y todos y todas. Bueno, esto ha sido un evento sumamente informativo, interesante, energética, ha sido súper bueno. Yo estoy aquí como embajador de Canadá, recién llegado hace 2 meses y medio. Y es cierto que voy a hablar por Canadá, pero atrevo también a hablar por parte de los otros países que tienen intereses mineros aquí también. Tenemos un grupo de embajadores mineros, digamos, incluyendo, bueno, Canadá, Australia, el Reino Unido, los Estados Unidos, Chile, Perú, y todos estamos de la misma idea, ¿no? Que como ustedes aquí, que hay tanta potencial aquí en Ecuador y hay un compromiso, ¿no? De todos nosotros. Es evidente que en esta sala hay un compromiso total para colaborar con nosotros, entre empresas, el gobierno, con academia y gobierno, con los stock markets, también en sacar adelante este país como un país minero, productivo. Y un país con una minería responsable. Esta minería responsable no solamente es responsabilidad de las empresas mineras, sino también del gobierno para asegurar que haya los parámetros, ¿no? Para asegurar que el desarrollo de este sector sea responsable. Se necesita también inversionistas responsables. Lamentablemente hay una historia en este país y en otros también de inversiones fracasadas, ¿no? Y esto va a dañar a la industria si permitimos que esto pase con la minería. Todos tenemos que trabajar juntos para asegurar que esto no pase, que invertimos en la minería responsable y en la gobernabilidad del sector minero responsable también. Y esto incluye también, como el ministro Salas ha mencionado, asegurar que los beneficios de la minería responsable lleguen a los pueblos, ¿no? A las comunidades indígenas también. Las regalías, por ejemplo, tienen que
ser invertidos en las zonas afectadas por la minería. Si no, este contrato social, esto va a fracasar. Esto ha pasado en el pasado, obviamente con el sector hidrocarburo, no puede pasar en este sector. Y es trabajo para todos asegurar esto. Bueno, como he dicho, soy recién llegado, 2 meses y medio. Voy a estar 3 años aquí. Espero que estoy llegando a un punto de inflexión en este sector, en el sector minero, en la productividad, la contribución económica y social de ese sector. Espero que en 3 años, cuando lamentablemente vaya a tener que salir de Ecuador, que hay más minas en producción, que hay más minas en construcción, que hay más empleos en ese sector, que hayan más regalías llegando a las comunidades. Yo también espero que los ministros Salas y Santos estén todavía en sus puestos. Y que puedo regresar a Canadá, sentarme quizás con Dean en Toronto y celebrar que hay también más empresas ecuatorianas listadas en el TSX o el TSXV, y que este país es un país clave y central en la producción de minerales estratégicas, y que hay academia, actividad por todos lados en este sector. Entonces, señores y señoras, les agradezco. Ha sido, como he dicho, un evento sumamente informativo y ya vamos a trabajar juntos para hacer que la minería sea responsable y que sea más productiva aquí. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por estas palabras de cierre. Quiero terminar invitándoles a escuchar este show maravilloso que hemos preparado para ustedes y sin de mencionar algo importante, haciendo mención a lo que dijo Dean McPherson en su presentación. El tema de iniciar una actividad con mujeres, como la minería. Y quiero pedir un aplauso porque esta noche nosotros tenemos aquí a la primera WIM 100, que fue escogida entre 915 nominaciones de 61 países y su aporte se enfoca en el diseño de programas de educación para que las mujeres tengan más oportunidades laborales en el sector minero ecuatoriano, y es la primera vez que una mujer ecuatoriana ha sido escogida para ser parte de Women in Mining UK's edición 2022. Esta importante publicación, que se realiza de manera bienal, seleccionó a Ileana Rodríguez, vicepresidenta de Recursos Humanos de Landingol, entre un grupo de 915 nominaciones de 61 países. Un aplauso para Ileana. Gracias por estar aquí.